Bienvenidos al canal. En esta ocasión vamos a continuar con la segunda parte de lo que sería la pantalla MKS TFT32. Como veíamos en el primer vídeo, ya estaba operativa, podíamos ver cómo funcionaban los menús, etcétera, pero me quedaba por enseñaros cómo hacer para que la propia electrónica, cuando la conectamos a nuestra placa, en nuestra impresora, pues comience a funcionar. Y para ello necesitamos una serie de archivos que, como podéis ver, están disponibles en GitHub, como veis aquí. Esta es la dirección donde podéis entrar en MakerBase MKSTFT, y una vez estemos aquí podéis descargar los ficheros correspondientes a la pantalla que tengáis. Aquí están todos los modelos, tanto de la de 2,4 pulgadas, la 2,832, que sería la nuestra, la 3,5 y la 7. Estas dos son las más nuevas. Entonces haríamos clic en TFT 2,832 y ahora lo han cambiado. Ahora lo han dejado todo en un fichero. Cuando yo hice el primer vídeo, la estructura aquí en GitHub había cambiado. Pero ahora simplemente tenemos que bajar este fichero, le damos a Download y en él nos va a descargar todo lo necesario para que nuestra TFT funcione. Bueno, una vez que tengamos descargado el fichero, nos aparecerá una carpeta como esta. Hacemos doble clic y ahora sí que ha cambiado lo que es la estructura de las carpetas, porque como la han actualizado y han metido un par de modelos más, pues la estructura nos la han puesto de la siguiente forma. Hay una primera carpeta que se llama config file, que si hacemos doble clic nos aparece en 2 idiomas. Luego tenemos una con ejemplos. Nos vienen en 3 ejemplos, la Blue, Red y Win8, lo que sería el firmware, tanto para el tema del Wi-Fi como para la pantalla en sí. Otra con tipo de fuentes, MKS Font, que ya las vemos ahí también. Y otra última que es Image, que también nos aparece en 3 modelos, Blue, Red y Win8 Style. Vale, sí he de deciros que, aunque vamos a ver todas las carpetas, lo interesante después será utilizar los ejemplos, ya que aquí, si clicamos en cualquiera de ellas, vamos a ver que ya están todos los ficheros que realmente tendremos que volcar a la tarjeta SD. ¿Por qué os digo esto? Porque como MakerBase ahora ha cambiado el fichero que nos descargamos desde GitHub, pues si abrimos en la primera carpeta, si hacemos clic en la primera, nos aparece msconfig, que este fichero ya está incluido en los ejemplos. En firmware, tanto el fichero mks wifi, que estoy mostrando ahora aquí, como el de TFT 2832, tanto en Classic, Retro o Simple, esos ficheros y el image, la carpeta image, que también está son dentro de cada una de los modelos, tanto en Blue Style, Red Style como Win8. Al cliquear dentro nos aparece una pequeña carpeta que se llama MKSPIC, que aquí es donde están todo lo que serían los iconos de la propia pantalla. Si os fijáis, están sueltos. Por un lado tenemos el config en un sitio, una carpeta, firmware en otro, font, que me la he dejado antes atrás, también está fuera, e image. Como realmente el contenido de esas carpetas las han incluido también en los ejemplos, que son como una serie de preset, pues vamos a ir directamente al preset que ya incluye todas. Nos van a aparecer 3. Yo voy a utilizar la Red, que es la que utilicé en mi caso. Las 3 son iguales, pero cambian el tipo de iconos que nos van a aparecer en la pantalla. Si hacemos clic,
y entramos, vais a ver que ya están todas estas carpetas y ficheros, que son estas, una vez que tengamos configurado este, que es el MKS config, cuando configuremos este, lo editemos, lo modifiquemos y lo salvemos, ya tendremos todos estos ficheros disponibles para que lo volquemos a nuestra tarjeta SD. Una vez que lo tengamos en la SD, ya arrancar la tarjeta, lo que sería la TFT, con la SD dentro, arrancará, hará como un upgrade, cargará los valores que nosotros les hemos dicho y el aspecto que va a tener, y quedará configurada nuestra pantalla. Entonces vamos a empezar por aquí, porque el archivo de configuración, que es el más importante, es mksconfig. Lo vamos a abrir aquí y este sería el fichero en sí. En mi caso, dependerá de cada uno, la máquina que tenga. Yo me estoy centrando en la serie de vídeos que estoy haciendo sobre la ANET. Entonces, la primera línea nos aparece que son las opciones de la propia impresora. Si os fijáis, aquí nos aparece Mainboard Firmware Setting y nos dice que tenemos tres posibilidades. Si dejamos el Config Firmware Type en 1, va a hacer referencia a Marlin. Si lo dejamos con el número 2, a Repetier, y si lo dejamos con 3, a Smoothie. Nosotros, como vamos a trabajar o estamos trabajando con Marlin, sería la opción 1 y esa es la que dejamos ahí, en 1. Así que esa por defecto viene, para nosotros nos viene ya tal como venía. La segunda opción es Machine Settings. Nos aparece normal sería el valor 1, delta sería valor 2. ¿A qué se refiere esta línea? Pues es bastante sencillo. Normal 1, o sea la opción 1, que es la que en CFG Machine Type ya viene por defecto, hace referencia a las tipo cartesianas, tipo Prusa, como es la ANET. Entonces vamos a dejar 1. Si utilizáramos un tipo delta, como la estructura de los brazos y lo que es la impresora en sí es totalmente distinta, pondríamos en ese caso 2. Nosotros vamos a dejar 1, ya que es tipo cartesiana. En lo que esta parte es importante porque sí me dio problemas y yo no tenía configurado en Marlin la misma velocidad que aquí. Ojo, tiene que estar la misma velocidad. Si os fijáis, baud rate, aquí tenemos la opción 1 sería 9600, la opción 2 57600, opción 3 115200 y opción 4 250.000 baudios por segundo. Por defecto viene 4, pues aquí la editamos y la cambiamos a 3. Y con eso hemos hecho el cambio de velocidad. Recordad que yo en mi máquina, en Marlin, también tenía esta velocidad. 115-200. Tiene que ser la misma. Nos vamos a la otra opción. La siguiente es multilenguaje, que está puesto por defecto en Enable, opción 1. La dejamos así. Y continuamos con la siguiente línea. En Language Settings, aquí sí van a aparecer una serie de idiomas. Si os fijáis, la última es opción 5, que sería Spanish. Esta de aquí. Con lo cual cambiamos de 3 a la opción 5 y ya tendríamos configurada para que el idioma en la pantalla sea español. La siguiente opción es el número de extrusores. Nos aparece opción 1 para un extrusor y 2 en el caso de que tengamos 2 extrusores. La dejamos a 1 y ya está. Por defecto viene así. Vamos a continuar y nos aparece Enable Heatbed Style Yes o No. Con la opción 1 es que vamos a utilizar cama caliente, o con la opción 0 es que no vamos a utilizar cama caliente. Nosotros en nuestro caso, como si la tenemos y la vamos a utilizar, lo dejamos a 1. Ya veis que está aquí a 1. Seguimos con más opciones. De hecho, todas estas que estamos viendo son las más importantes que hay que configurar en este fichero. Más Target Temperature of Extruder and Heatbed. Esto igual, hay que dejarlo a, en el caso del primer valor, 270, hace referencia al extrusor. Yo lo tenía 275 en Marlin y, si no recuerdo mal, tenía hasta 120
la temperatura máxima que podía llegar la cama caliente. Pues igual, anotaré previamente o abriré el fichero de Marlin para ver cómo tenía yo puesta la temperatura de ambas partes, tanto de lo que es el extrusor como de la cama caliente, y pondré los mismos valores. Si seguimos bajando, a continuación, pause position, esto lo vamos a dejar tal cual, en -1 está desactivado y lo vamos a dejar tal como viene. Esto sería para que en caso de pausa, hacia dónde se va a mover lo que sería el extrusor. Yo por defecto esta opción no la he tocado ni la pienso tocar por ahora, con lo cual lo dejo así. Nos vienen posición X, posición Y y posición Z. Yo dejo los parámetros tal como viene y ya está, ¿vale? Vamos a continuar. Esto no lo vamos a tocar ahora mismo, pero sí es importante que sepáis que vienen en el archivo de configuración y son las opciones avanzadas. ¿Qué nos traen estas opciones avanzadas? Pues el poder utilizar UPS, o sea, un SAI, un sistema de alimentación ininterrumpida, que esto se utiliza mucho en informática. Podemos habilitarlo o deshabilitarlo, por defecto viene a 0, deshabilitado, porque para ello necesitamos tener un módulo que vende también MKS, que yo no voy a utilizar, porque esta opción no la voy a utilizar, pero que sepáis que se puede utilizar. Si habilitamos esta línea es porque tendremos ese módulo, tendremos que ver en el manual de lo que es la TFT el módulo cómo va conectado, conectarlo y activarlo. La siguiente opción sería el módulo de detección. En este caso nos dice que podemos habilitar, en el caso de que tengamos MKS PWC, sería 0, que es como viene, o en el caso de MKS 220 Detection, poner un 1. Ya os digo, esto es para en el caso de que utilicemos una electrónica auxiliar que nos haga más funciones, y yo aquí por ahora no voy a utilizar nada. Seguimos. Esto sería para Enable Auto Off After Print. Esto es para en el caso de que la máquina haya habido un corte de corriente y vuelva otra vez a conectarse, que continúe la impresión por donde iba. Esta opción también es muy interesante, pero yo por ahora no la iba a utilizar. Después el set PB0 y PB1, estos son unos pines que trae la electrónica y en la que son funciones también avanzadas que no vamos a ver ahora mismo, pero que sepáis que están aquí. Son dos funciones que habría que ver en el manual exactamente para qué son, pero yo ahí no voy a tocar nada. Y esta última, que es la de set error, igual tampoco. Luego, continuando, hay otra opción que es filament change function. Esto yo lo voy a dejar por defecto, porque estos son los valores de cuando cambiamos el filamento en nuestra máquina. Pues si os fijáis en la pantalla, en la TFT, nosotros podemos tanto como hacer una carga de filamento como una extracción de filamento. Entonces aquí podemos definir la velocidad, la cantidad de filamento, tanto cuando metemos filamento como cuando lo sacamos. Veis que aquí nos aparece la velocidad, 1200, el tamaño en milímetros, 200, tanto en uno como en otro, 1200 y 200. Esto se podría cambiar, pero yo, en principio, las pruebas que he hecho han sido sin tocar nada ahí, así que seguimos. Igual, aquí hay otra opción también, el Level Function. Esto es si tenemos un sensor auto level, pues tendríamos que configurarlo, que no vamos a entrar ahora en ello, pero sí ver que esa opción la trae. Entonces nos aparece en primer lugar, qué tipo de auto level, si es tipo automático, manual. Tendríamos que seleccionar igual aquí el tipo que querramos poner, la segunda línea igual, los códigos G-code dependiendo de si utilizamos Marlin o Repetier, los puntos que va a tomar, en el caso de que tome 4 puntos, 3 puntos, también se pueden configurar aquí. Estos son los puntos que va a ir tomando. Si os fijáis, aquí vienen, estos serían como las coordenadas, 50-50, 180-50, pero bueno, eso tampoco no lo vamos a utilizar por ahora. Pues igual, y esto sería igual la velocidad de Z,
y la velocidad de XY en el tema de lo que sería el autolevel. Tenemos otra función aquí más, que es la función Wi-Fi. Deciros que creo que ya hice mención en el vídeo anterior que hay un módulo también de MKS, un módulo Wi-Fi, para conectarlo en la propia pantalla TFT y que se comunique pues a través de nuestra conexión a internet o a través de nuestro teléfono móvil. O sea, podemos hacer conexiones inalámbricas para que podamos en todo momento tener un control de ciertas cosas de forma remota. Aquí ya veis que nos aparece Wi-Fi TFT0, HLK Wi-Fi 1. Esto habría que ver paso a paso qué es y para qué sirve, pero es todo relacionado con el tema de el módulo Wi-Fi, que yo por ahora no voy a utilizar. Seguimos hacia abajo, Function Customization. Esta parte yo la voy a utilizar, aunque todavía no la tengo habilitada, que es para que podamos personalizar nosotros una serie de botones, o sea, una serie de iconos, y que hagan una serie de funciones. Si veis aquí nos aparece button 1 on command, button 2, button 3, son opciones que podremos nosotros definir para que hagan determinadas cosas. Luego al final nos aparece Display Customization. Esto hace referencia únicamente a los colores y aquí tampoco vamos a entrar en nada porque son efectos de la pantalla, o sea, el tocar algo del color. Realmente lo importante lo hemos visto al principio de la configuración. Nosotros, una vez que hayamos tocado lo que hemos visto ahí, haríamos archivo guardar, eso sí es importante, lo guardaríamos con el mismo nombre y ya ahí tendríamos esta parte terminada. En esta parte vamos a ver todas las funciones y todas las cosas que hemos estado viendo en este vídeo, al principio del vídeo. Están disponibles en varios sitios, pero por ejemplo en esta página os la podéis bajar. Simplemente si en Google ponéis MKS TFT32 espacio PDF, ya os va a aparecer lo que sería el manual de MakerBase. Y el manual es muy interesante que le echéis un ojo porque aquí viene todo lo que yo estoy mencionando y muchas otras cosas en más detalle. La primera opción, o sea, lo primero que nos encontramos en el manual hace referencia a las versiones. Aquí podéis ver la versión 1.1, aquí podemos ir viendo las versiones de lo que sería la pantalla. Yo en mi caso sería esta última, la versión 3.0, y aquí nos dice pues la fecha de la última actualización y las opciones últimas que han añadido o que han mejorado de algún problema que hayan encontrado en el firmware que ya incluye la pantalla. Si seguimos hacia abajo podemos encontrar lo que sería nos indica cómo el PDF se distribuye, o sea, en qué consiste cada parte. Y si vamos bajando, porque aquí esta parte nos va mostrando lo que serían la pantalla en sí. Esta primera es la pequeñita, la TFT28. Continuamos y nos va a aparecer las dimensiones. Esto sí es importante a la hora de que si alguien se quiere hacer una caja, porque ya hay cajas hechas en Thingiverse, tanto para la 28 como para la 32. Pero bueno, sí es importante que veáis pues la disposición donde va el conectado el USB, la SD y las dimensiones físicas en milímetros, en este caso, que aparece aquí, de lo que serían cada una de las pantallas. Aquí igual de la TFT32, las dimensiones importantes, las distancias para que sepamos y no tengamos que medir en el caso de que alguien se la quiera hacer. Además es súper útil para fabricarse su propia caja. Un poco más abajo nos explica lo que sería la parte de la electrónica, dada la vuelta, por supuesto, donde nos dice pues dónde está el puerto USB, el puerto de la tarjeta SD, los puertos que os mencionaba, en este caso se llama B4 porque es la versión TFT28, la conexión del módulo Wi-Fi, la alimentación, porque en este caso lleva una alimentación, este modelo, el B0 y el B1 que son el detector de filamento y de el B0 que nos indica
cuando había un tema de detección de alimentación, el conector de expansor de la SD, el board interface, este sería el que va conectado a la AUX 1, unos jumpers que hay también en la electrónica, o sea, nos va indicando ciertas cosas. A mí me interesa más esta, porque ya lo vimos en el vídeo, pues aquí igual nos indica dónde va el puerto B4, el conector para el módulo Wi-Fi, el módulo para el AUX 1 que va conectado aquí, el conector SD, el conector para un pendrive o puerto USB, el SD Expander Interface, el conector B0 y B1 igual para el detector de filamento y el detector de falto de corriente, y ahí nos van explicando varias cosas. Aquí nos hace un dibujo de cómo sería, una imagen de cómo sería conectado en una RAMS estándar, como veis aquí a la derecha, cómo va conectado con un cable. En nuestro caso es igual, porque tanto la MKS Gen 1.4 como la Gen L1.0 son compatibles RAMS. De hecho las veis aquí un poco más abajo. Esta es la TFT28 y esta es la TFT32, conectadas ambas, si os fijáis, con la MKS Gen 1.4. Y aquí sería con la Gen 1.0, que ya os digo que es solo conectar de AUX 1 el cable que trae la pantalla al propio puerto de lo que sería la pantalla. Aquí en este caso está haciendo referencia a la TFT32, pero en la 32 o sea, la 28, perdón. Aquí estaba haciendo referencia a la TFT28, que es la cortita, ya veis que es la pequeña, la que lleva el conector de alimentación. En el caso de la TFT32 es igual, porque va al mismo puerto de conexiones, como ya hemos visto un poco más arriba. Y aquí ya sí empieza a hacer referencia a lo que os decía al principio del vídeo, que son las carpetas que tienen que ir en la tarjeta SD. Nos dice que MKS PIC, MKS Config y MKS TFT28 son las tres carpetas que tienen que ir dentro de la SD. Como hemos visto, MKS ha ampliado y ya tenemos aquí MKS Config, MKS TFT28 y MKS PIC, pero hay que incluir la MKS Font y la MKS Wi-Fi. O sea, hay que añadir todas estas a la SD. En el manual, como es un poco más antiguo, nos hace referencia solo a estas tres, pero ya sabéis que son alguna más. Realmente, ¿qué son cada una? Pues es lo que hemos visto antes. El MKS Config es la configuración de lo que es la propia electrónica. La PIC hace referencia a lo que sería las imágenes, los iconos que vamos a tener en la pantalla y en qué colores y cómo van a ser esos iconos. Y este es el propio firmware. Este fichero, el MKS-TFT28, es el que va a vincular la electrónica con nuestra placa, en este caso la MKS Gen L. Entonces recordad que esos son los ficheros que hay que volcar. Aquí nos explica lo mismo, lo que pasa que en esta parte nos lo va diciendo por bloques, pero nos va explicando para qué sirve cada cosa del MKS config, del fichero de configuración. Igual nos va explicando lo que yo os he dicho por ahí, nos va explicando cada cosa, las funciones, por ejemplo, de autolevel, aquel que ya quiera activarlas, pues ya aquí se puede informar de cómo para qué sirven cada cosa y cómo activarlas. Viene todo en el manual. Lo que es el reemplazar el filamento igual, en esta parte nos va a hacer mención de la velocidad y de la cantidad. También nos va a explicar esa opción que os he dicho que yo no he mirado y tal, pues se podría ver aquí. Yo no estoy entrando en eso tampoco para ver realmente solo la pantalla funcionando y arrancando con lo básico. Luego las opciones más avanzadas, las que yo vaya usando, haré algún vídeo, y si no, ya veis que en el manual viene explicado bastante bien, aunque sea en inglés, viene muy bien explicado. Los iconos que vienen a continuación es lo que ya vimos en el vídeo, en la primera parte del vídeo que ya hice, que nos viene explicando cómo son los menús. Si vamos bajando, pues aquí
Esta parte es la que os decía de en el caso de que utilicéis un UPS como un SAI, pues cómo conectaríamos nuestra electrónica con el TFT a la alimentación. Este es el módulo que os decía que vende MKS, también lo podéis encontrar en AliExpress, en eBay, se puede encontrar en muchos sitios, este de aquí. Y aquí sí os dice cómo tendríais que conectarlo. El tema de detección de filamento, pues igual nos dice el módulo cómo iría conectado. Yo de hecho tengo un par de módulos de diferentes marcas, pero igual nos dice qué tendríamos que activar, el PB1, cómo tendremos que tenerlo, para en el caso de que utilicemos ese módulo. Nos hace un zoom también de dónde sería el puerto, dónde iría conectado. Este puerto, aunque aquí está haciendo referencia a la TFT28, en la 32 es igual. Se conectaría en el mismo puerto. Aquí en el caso del auto off, o sea, en el caso de que haya... yo decía antes que es en el caso de que haya una detección de corriente, de corte de corriente, no. Ahí me equivocaba yo porque yo recuerdo también que hice un vídeo donde mostraba cómo se conectaba el módulo PWC. Entonces el módulo PWC lo que hacía era controlar la electrónica para que, si recordáis, que en el caso de que nuestra pieza ya haya terminado, que apagara toda la impresora para que no se quedara conectada. Entonces aquí sí nos vuelve a decir que tendríamos que configurar, qué líneas, dónde iría conectado, aunque yo esto ya lo expliqué en un vídeo, pero no viene en el manual. Si veis, este es el módulo PWC, la fuente de alimentación donde iría conectada, a la electrónica, a la pantalla, pero bueno, yo ya hice un vídeo de cómo iba, con el pequeño pulsador. Bueno, os hace referencia ahí para aquel que quiera mirarlo. Toda esta parte sí os invito a que la veáis, aquel que quiera utilizarla. Yo no la voy a utilizar, o sea, no voy a hacer ningún vídeo de ella porque yo no voy a utilizar la parte de Wi-Fi, ni de LAN, ni de todo lo que sería de conexión inalámbrica, pero aquí sí que hay un apartado muy interesante donde os explica paso a paso pues todas las funciones disponibles, cómo configurarlas, qué líneas tocar. O sea, aquí sí os lo dejo para aquel que quiera tocarlas, que las utilice. De hecho, aquí si veis, el MKS Wi-Fi hace mención a ese fichero que ya, o yo os digo que lo volquéis en la SD, porque aquel que lo quiera volcar, o sea, que vaya a utilizar Wi-Fi, ya lo tiene ahí disponible, y el que no, pues bueno, eso tampoco va a molestarnos. Aquí igual, toda esta parte hace mención al tema de Wi-Fi, que se puede controlar también con el teléfono móvil, con una aplicación que hay disponible. El tema de LAN, que también podemos hacer una conexión, cómo configurarlo, todos los pasos, toda la configuración. Ya os digo, yo aquí no voy a tocar nada. La aplicación de móvil, sí, por ahí. Cómo podemos hacer impresión remota, pero yo tampoco, esto nada. Vamos a seguir hacia abajo. Esta parte sí me parece muy interesante, que es que se puede hacer conexión a través de Pronterface, y nos dice cómo hacerlo. Yo si lo utilizaré en un futuro haré también su correspondiente vídeo, porque esta opción de Pronterface sí que me llamó la atención, de hacer conexión. Vale, esta parte sí me parece interesante porque aquí nos hace referencia a lo que serían los propios menús e iconos de la pantalla. Y aquí hace una descripción de la customización de botones y funciones especiales. Esto sí que es interesante, yo todavía no lo he tocado, pero es una de las cosas que es interesante de la TFT en cualquiera de sus versiones. Aquí es lo que os decía al principio del vídeo, es que podemos tener una serie de botones y customizarlos. Veis que pone more, 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 more y un icono repetido. Estos iconos nosotros, tanto estos como los que trae la propia TFT, se pueden editar para que el dibujo que aparezca aquí pueda ser el que nosotros queramos. Entonces, yo en principio estoy utilizando unos que trae de serie. He utilizado los red, porque me gustaban más, eran unos iconos redondos, como ya visteis en el vídeo, en la primera parte de estas dos series de vídeos que estoy haciendo de la TFT.
pero sí podéis ver que en el archivo de configuración aparecían una serie de botones, una serie de líneas, mejor dicho, que hacían referencia pues a botón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí lo que sí podemos nosotros es decirle que haga un G-code concreto para que haga una función concreta. Y eso me parece súper interesante. Porque si hay algo que nosotros hacemos normalmente, o queremos hacer un tipo de homing especial, o que el eje Z moverlo X milímetros, o hacer algo concretamente desde nuestra máquina, ¿cómo lo hacíamos antiguamente? Pues cuando no teníamos este tipo de pantallas, teníamos que o conectarnos con Pronterface y darle ese comando G-code, o teníamos que irnos a nuestro archivo Marlin y hacer que la máquina hiciera alguna cosa concreta. Pero claro, eso era solo para nosotros chequear o hacer algo. Ahora lo podemos hacer como una función que siempre esté activa en nuestra pantalla y que siempre podamos hacer. Se me ocurre, por ejemplo, el que nosotros tengamos un botón customizado, pues por ejemplo, para que el extrusor se nos ponga a una temperatura y la cama también a una temperatura. Tengamos un preset para, por ejemplo, un tipo PETG o un tipo de filamento especial, y lo podremos asignar a uno de estos iconos y siempre lo vamos a tener disponible ahí. O sea, me parece muy interesante. Aquí nos aparecen lo que son la parte de la temática, como nos va a aparecer, y ya os digo que esto ahora viene separado en el fichero, y si os vais a la parte principal, al inicio del vídeo, si os aparecían, de hecho lo voy a abrir aquí para verlo, sí que nos aparece que el modelo que yo voy a utilizar es el Classic Red, que es un preset, pero cuando entrábamos ya nos aparecían todos los ficheros. ¿Qué ocurre? Que nosotros realmente en esta carpeta, en la de Image, tenemos Blue Style, Red Style y Win8 Style. Aquí viene el fichero suelto, en este caso de Red Style, que es el que yo estoy utilizando o el que yo he utilizado, pero esto hace mención a el tipo de icono y al color. Y en el de firmware, aquí sí nos aparece, cuando entramos en firmware, sí nos aparecen los tres tipos a los que hace mención aquí el manual. ¿Por qué os digo esto? Porque si utilizáis el Simple, os va a aparecer la pantalla, cuando arranquéis la pantalla, os va a aparecer un pequeño logo aquí y un menú muy simple, de ahí que le pongan sea menú simple. El Classic hace mención a que siempre os va a aparecer estos iconos en pantalla, y luego podáis ir entrando en mover, en la velocidad, o sea, opciones del extrusor, ventilador, set, more. Y la retro, que para mí es la más interesante, es una mezcla de la simple, o sea, nos aparecen los tres iconos más utilizados, pero sí nos aparece en la parte superior temperatura del extrusor, temperatura de la cama y velocidad del ventilador. En este caso sería el ventilador de capa. Esto sí nos aparece en, como ya os he dicho, esto está dentro de firmware y en la parte TFT2832. Nos aparecen tres. Si queremos utilizar la Simple, este es el fichero que tendremos que copiar en nuestra SD para cambiar el tipo que nos va a aparecer, el modo que nos va a aparecer. Retro, igual si entramos dentro, se llama igual, pero está configurado para que aparezca de otra forma, y el Classic igual. Entonces, si nosotros estamos cogiendo de samples, por ejemplo, yo estoy utilizando el Classic Red, ¿qué ocurre? Que el Classic, este fichero mksTFT está utilizando el Classic. Si yo quiero cambiarlo de Classic a Retro, por ejemplo, que es el que os he dicho que es el más interesante para mí, pues este fichero Retro tendríamos que copiarlo e irnos a ejemplos y
pegarlo aquí. Eso lo que nos va a hacer es que nos va a modificar, nos va a reemplazar este fichero por, o sea, que era el modelo Classic, nos lo va a modificar por el Retro. Recordad que hay que hacer esto porque esto ha cambiado los ficheros desde que lo ha cambiado MakerBase al subirlo a la página que os comentaba. Entonces podéis elegir, porque este fichero ya os digo que es el Classic, corresponde al Classic. Pero si queréis cambiarlo a Retro o al otro modo, hay que hacer ese copy-paste. Este fichero no, porque es el mismo. El MKS config no, porque es el mismo. Y el picture, que hará referencia aquí, igual si lo queréis en blue, sí que tenéis que coger esta carpeta y copiarla, igual como hemos hecho antes con el otro fichero. Si lo queréis en red o si lo queréis en Win8. Si nos vamos otra vez a ejemplos, aquí los presets que trae son todos Classic y en los tres modos, en Blue, en Red y en Win8. Aquel que quiere utilizar el Classic, o sea que el menú lo quiera en Classic, lo tiene disponible en los tres colores, no tendría que hacer nada. Pero aquel que quiera en vez de Classic, Retro o Simple, sí que para utilizar Blue, Red o Win8 tendrá que hacer lo mismo. Tendrá que irse a Image, elegir cuál quiere de ellos, Blue, Red o Win8, y copiar, por ejemplo, en Red Style, copiar este fichero, hacer un copiar y pegar en la carpeta, en este caso de Examples, pues si lo tenemos estamos utilizando Red, pues lo copiaremos aquí y sustituiría el MKS PIC. ¿Vale? No sé si me estoy explicando, pero lo que quiero que veáis es que los presets vienen con una configuración preestablecida. Y si nosotros queremos modificarla, la forma más sencilla es esa, utilizar los ficheros que ya vienen aquí y copiar y pegar aquel que nosotros queramos cambiar. En el caso que ya lo que estamos viendo, si queremos utilizar Simple o Retro, habría que hacer esa configuración. Y si queremos cambiar los colores que vienen aquí también tenemos que hacer esa copia como mencionaba antes. ¿Por qué? Porque Blue Style nos va a mostrar los iconos así, de este tipo. Y si nos vamos un poco más abajo, Red Style, para que los iconos nos aparezcan así, tendremos que copiar ese archivo mkspix para que nos aparezcan los iconos así. Tendremos que copiar y pegar esos iconos. Yo el que tengo por defecto es Retro, que sería este, con Red Style. Entonces me aparecería en mi pantalla configurada así. Y todos los iconos aparecerían así. El de movimiento aparecería así, el de Home así, el de extrusor así, Set, todo nos aparecería de esa forma. La barra de progreso, ya veis que no es difícil. Si tenéis alguna pregunta o os surge alguna duda, podéis ponérmelo como siempre en los comentarios del vídeo, que yo, aunque aquí os lo va explicando en el manual, pero si a alguien no le queda claro, ya os digo que estoy aquí para ayudaros. Esta parte yo tampoco estoy viéndola ahora, pero bueno, tampoco es una cosa muy importante. Esto es un logotipo que puede aparecer al inicio cuando la pantalla prende, cuando la conectamos. Personalizarla para que nosotros tengamos pues un logo de nuestra empresa o de nuestro canal de YouTube, o que aparezca el dibujo que queramos ahí. Entonces aquí nos explica cómo hacerlo. Yo haré un vídeo de esto porque sí que lo voy a sustituir y voy a cambiarlo. Ya nos dice que tenemos que utilizar el Image to LCD, que es un pequeño programa que nos va a transformar nuestra imagen origen, que será la que tengamos nosotros y que va a tener que estar en un formato concreto. Nos la va a convertir en un determinado número de píxeles, tanto en alto como en ancho, para que lo pueda leer nuestra pantalla. Aquí nos explica cómo hacerlo. Ya os digo, yo de esto sí que haré un vídeo, o quiero hacer un vídeo más adelante, para que veamos cómo aparece. Luego aquí sí nos hace un pequeño resumen de cuáles son aquellos que quieran personalizar lo que son los botones, o sea, los iconos, perdón. Si nos dice pues cómo se llaman cada uno para que podamos modificarlo.
En Preheat Interface, pues lo que hace es que nos dice cuáles son, cómo se llaman cada uno de los iconos de cada uno de los menús y submenús que hay dentro de la pantalla. Aquí, por ejemplo, en Move Interface, pues igual hace referencia a los botones de movimiento del eje X, más menos, del Z, del Y, lo que sería el desplazamiento en milímetros, pues cómo se llaman cada uno de los iconos, porque luego cuando nosotros entremos en lo que sería la carpeta, en este caso ImagePix, nos vamos a encontrar con esta descripción, y esa descripción es la que nosotros luego tendremos que cuando creemos un icono, o sea, un dibujo distinto al que viene de fábrica, y nosotros pongamos aquí una flecha o un dibujillo que nosotros hayamos hecho, tendremos que llamarla, en el caso del X+, en el X+, se llama bmp xadd.bin. Entonces tendremos que nombrarla igual. ¿Por qué? Porque luego la pantalla va a buscar esa función con ese nombre, ¿vale? Por eso se hace referencia ahí. Entonces aquí nos describe todos y cada uno de los submenús. Aquel que quiera, eso es un trabajo que, bueno, aquel que quiera hacerlo, pero para mí lo veo un poco echarle tiempo ahí para algo que no me interesa. Aquí sí, sí es importante cómo se llaman cada uno de los iconos a la hora de personalizarlos. Pues el primero sería bmp custom 1.bin, el segundo igual, pero custom 2, custom 3, 4, tal, y nos describe cómo serían cada uno. Igual aquí esta parte nos mostraría tanto cuando se está imprimiendo, cómo se llama la barra, cómo se llaman los iconos que aparecen. Aquí igual, toda esta parte igual, esto hace referencia todo a lo mismo. Y ya cuando nos lleguemos abajo, aquí lo que hace referencia al tipo de colores. Yo esto tampoco lo voy a tocar. Aquí nos dice cómo serían aquel que quiera hacer alguna modificación de color de algún icono y tal. Pues los que utiliza, me imagino que son estos. Y podríamos utilizar esos de ahí. Entonces, esta parte ya la dejaríamos lista. Bueno, y hasta aquí esta segunda parte del tutorial. Con esta imagen me despido, en la que podéis ver la MKSGNL de MakerBase, la TFT32 de MakerBase, el que viene con su cable y su conector para conectar la electrónica con la pantalla. Y solo espero que os haya servido de mucha ayuda, que os haya sido ameno ver el vídeo. Ya sabéis que en los comentarios podéis ponerme cualquier duda, cualquier cosa que tengáis, que queráis preguntarme. Y con esto me despido de esta segunda parte de lo que sería la TFT32. Un saludo para todos, un saludo muy grande para todos los que me seguís en el canal. Ya sois más de 300. Os doy las gracias a todos y espero que sigamos subiendo ese número de suscriptores, que me trabo la lengua. Y con esto me despido de vosotros. Un saludo muy grande y hasta el próximo vídeo.